te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube, siguiendo los pasos que están aquí debajo. Gracias. Que Dios te bendiga. Sabe que hay muchísimas personas y personas hasta cercanas a mí que me han preguntado: ¿para qué nací? ¿Para qué vivo? ¿Para qué existo? ¿Para qué está el ser humano en la vida? ¿Para qué estamos en la vida? Y de verdad que es una incógnita un poquito difícil de contestar, porque cada uno tiene una posición diferente de dónde podemos contestar esa pregunta. Si usted me pregunta a mí y usted me dice: ¿usted para qué está? Yo le diría, pero es difícil contestar por otros, porque cada uno tiene un sentimiento adentro de su corazón. Alguno dice: yo vivo por Boca, otro dice: yo vivo por River, ¿no? Y alguno dice: yo vivo, no sé, por mis hijos. Otro dice: yo vivo por, no sé. Cada uno tiene un sentimiento o una posición en la vida del por qué tiene intenciones o vive. Pero una cosa es por qué vivimos una vez que logramos, y otra cosa es por qué existimos en la vida. ¿Para qué existimos en la vida? Levante su mano conmigo, regáleme una sonrisa donde esté, sonría por favor y diga: hoy voy a saber por qué existo y para qué existo. Por este tipo de causas hay mucha gente que siempre nos pregunta. Nos hacen preguntas a través de las redes y gente, como digo, a veces cercana, que pregunta porque no sabe por qué. Claro, porque si yo le digo: y porque Dios te ama, y bueno, usted puede contestar: y si Dios me ama, ¿por qué me pasa todo esto? ¿No? Entonces, como que a veces una existencia en este mundo para sufrir, no entiendo cómo es la situación. Y esas son las cosas que a veces el mismo ser humano lo tiene como dudas o como incógnita y no tiene a veces una respuesta. Yo no creo que se la vaya a dar a usted todas las respuestas hoy, pero sí por lo menos una, que es la que quiero dejarle asentado en este día, en su corazón, en su espíritu y por supuesto en su mente, para que usted con esto pueda batallar cada vez que algo o alguien venga contra usted a decirle que usted no puede, que no lo va a lograr, que no lo va a alcanzar, que usted no sirve, que nunca va a cambiar. Sonría, diga: no, porque hoy voy a aprender para qué existo, y contra viento y marea voy a ir hacia adelante, voy a cumplir mis metas, no importa lo que pase, contra viento y marea. Entonces yo tengo unas preguntas aquí. ¿Qué causa define la vida y qué es si hay una vida en nosotros? Otra pregunta que quiero hacerles, por favor: ¿qué legado dejarás? ¿Qué legado dejarás a tu familia y a las generaciones venideras? ¿Qué le dejaremos a los que vienen detrás nuestro? Puede ser tus hijos, tu familia o el mundo que nos rodea, nuestras amistades, o lo que queremos dejar para los que vienen detrás nuestro, si todavía nosotros no hemos definido para qué estamos en este mundo o por qué estamos en este mundo. Creo que cada uno de nosotros tenemos una manera de ser o una crianza de ser, porque a veces no solamente somos lo que queremos, sino muchos de nosotros somos lo que nos hicieron. Fíjese que usted nace y ni le preguntan, ya le ponen un nombre, un apellido. Jamás le preguntaron qué nombre le gustaría y qué apellido le gustaría, se lo pusieron. Quizá usted dice: yo no quiero ser de este equipo de fútbol, pero del día que naciste, la batita fue del color de fútbol que le gustaba a papá o a mamá. Entonces te empieza otro a definir quién es usted. Y así, entonces usted quiere hacer algo: no toque, no haga, está mal. Y te empiezan a definir
un camino, una vida que quizás no es para la cual usted y yo fuimos hechos y creados por Dios. Tenemos que definir que aunque papá y mamá tuvieron una relación buena o mala, yo existo porque Dios me hizo. Eso yo tengo que tenerlo bien claro. En un rato les voy a contar una historia y va a ver que no intervino ni papá ni mamá, y sin embargo hay un bebé. Si no intervino ni papá ni mamá, y sin embargo hay un bebé, o sea que ahí interviene Dios. Ahí vemos la mano de Dios. Hay cosas que usted y yo tenemos que tener en claro. Levante su mano conmigo, regáleme otra sonrisa linda, ojos chinos así porque no le veo la sonrisa. Vamos, sonríame y diga: contraviento y marea. Yo le puse como título contraviento y marea, y tengo un subtítulo que es ¿para qué nací? ¿Para qué nací? Yo nací porque hoy entiendo, y aquí quiero empezar con mi mensaje, que usted pueda también entender, y espero que lo asimile, lo meta en su corazón, que usted existe y usted ha nacido porque Dios lo ha hecho con un propósito, para eso nació. Creo que muchos de los que existimos solo porque Dios quiso que nosotros existamos. Por supuesto que no voy a centralizarme en mi testimonio. Hay mucha gente que sabe cómo yo nací un día de inundación, 21 de septiembre, día de la primavera, por eso soy tan florecido. Bueno, deme un piropo para mí, no sea malo. Después de tantas cosas que me dicen, que me tire un piropo no estaría mal. Pero ese día era una inundación impresionante en la ciudad donde yo nací. Y mi mamá no pudo ir al hospital y a la clínica, así que estaba en casa, y aparte se acostumbraba que antes los pibes nacieran en casa. Parecía que estaban hechos en el horno de casa las cosas, pero bueno. Y allí mi papá salió con el agua hasta aquí y trajo a la partera en el hombro a Cocochito, cruzando por todas las calles inundadas para buscar a la partera y llevarla hasta mi lecho de matrimonio de mis padres, donde yo estaba por nacer, y resulta ser que yo venía al revés de la situación, adentro de la panza de mi madre. Entonces no podía nacer, estaba muy difícil la cosa, y cuando la partera me quería agarrar a mí, sí que me agarraron de las patas para nacer. Tenía el cordón umbilical enredado en mi cuello, así que no era fácil una persona en casa sin cesáreas sacar a un bebé pata para arriba y con el cordón en el cuello. Usted sabe, dice la medicina, que si usted lo saca, lo ahorca con el mismo cuello, lo deja sin oxígeno. Por eso se hacen muchas veces las cesáreas en mi casa, con la partera, con inundación. Adentro de mi casa teníamos así de agua, y la partera estaba atendiendo a mi mamá para que yo pueda nacer. Imagínese que si nací es porque hay un propósito de Dios. Claro que uno lo puede entender antes o después, pero lo importante es que cuando uno lo entiende, vaya contra viento y marea a este mundo que quiere frenarte, que quiere ahogarte, que quiere dañarte, que quiere maltratarte, que viene el enemigo aún tentándote con pecados, cualquiera sean esos pecados, con tu carácter, con tu personalidad. Y el enemigo quiere usar tu personalidad, tu carácter, para que hagas cosas que no son la voluntad del Señor. Todo para robarte la vida, para robarte el propósito, para robarte la visión, para robarte el llamado, para robarte lo que Dios te eligió, para robarte porque Dios te hizo nacer. Hay un propósito de Dios. Tienes que pararte firme contra viento y marea, no importa lo que pase, y tienes que conquistar lo que Dios ha puesto en tu vida. Aleluya. Yo creo que todos los seres humanos de la tierra hemos nacido porque hay un plan de Dios para nosotros en la tierra. No somos casualidad, no hemos venido a este mundo por casualidad. Ese papá, esa mamá que le dice: vos naciste sin querer. Sin querer no se hacen las cosas, todas las cosas se hacen queriendo. Ninguna cosa se hace sin querer.
Se puede hacer queriendo bien o queriendo mal, pero siempre es queriendo, no es sin querer. Vos te escapaste vos. Naciste sin que nosotros esos cuentos de los padres, falta que le diga naciste de un repollo. Bueno, algunos nacieron de un zapallo porque son más duros. Entonces tenemos que entender que fuimos hechos y hemos nacido con un plan aquí en la tierra, pero de parte de Dios. Que Dios tiene un propósito para usted, para mí. Levante su mano y diga: yo sé que Dios tiene un propósito para mi vida, que transfiere a mi familia. No, mi familia no me puede detener porque Dios tiene un propósito para mí. Trasciende a tu familia, trasciende tu crianza, trasciende tus errores. Cuando usted se para en el propósito de Dios, Dios no mira nada de eso, ni siquiera el freno de su familia, ni siquiera el freno de la circunstancia laboral, económica, ni siquiera el freno de la salud. Trasciende a todo eso, aún trasciende tus proyectos, tus planes, no importa lo que pase. Y aún si cometes pecado, trasciende a tu pecado, porque a Jesucristo tenemos para que perdone todos y cada uno de nuestros pecados, para que puedas cumplir el propósito de Dios. Tienes que ir contra viento y marea para cumplir el propósito de Dios en ti. ¡Aleluya! Pensé que iba a chiflar, a gritar. ¡Aleluya! Tienes que ir contra lo que sea. Yo sé que la vida no es fácil. Yo lo sé. Usted me puede ver aquí en este altar ministrando la palabra, y usted me puede ver por redes sociales y dice: ay, mira el pastor. Anoche estuve en Moreno predicando en una iglesia de hace años que conozco a los pastores, son una tremenda bendición. Ay, el pastor Manuel, ay, viene el pastor Manuel, el de las redes sociales. Pero yo te puedo contar que cuando tenía 5 o 6 años vendía en un cajón de manzana con 2 rueditas, vendía rejillas con mi hermano mayor, yo 5, él 7. En la villa atrás de mi casa porque no teníamos para comer. Yo te puedo decir que a los 11 años estudiaba por la tarde y por la mañana trabajaba en un taller de compostura de calzado y cosía y arreglaba las medias suelas y tacos de los mocasines que se usaban antes. Llévelo a mi casa, se los arreglo. Yo te puedo decir que a los 12 años y meses estaba trabajando en una textil de canilleros, si conoce algo. Trabajé un poco de tiempo ahí, después entré en una empresa, en una fábrica de resortes. No tenía ni 13 años cuando entré a trabajar de cadete haciendo mandados a los muchachos. Terminé mis años de trabajo en esa empresa, 8 años, los últimos 8 años de gerente de la empresa. O sea, no soy quien usted cree que soy porque me conoce hoy, sino porque yo sé que Dios tenía un propósito para mí. Cuando yo era chiquito, mi mamá me mandaba a la escuelita dominical de la iglesia, y lo que se sembró en mi corazón, aunque luego después uno vive una vida o se aparta del Señor o hace cualquiera, pero el Señor tenía un propósito, y yo sé que Dios tiene un propósito con su vida. Lo único que usted tiene que hacer es, cuando usted entiende el propósito, ir contra viento y marea. Su crianza, su enseñanza trasciende el propósito de Dios. Tu familia, tu carácter, tu personalidad, el propósito de Dios trasciende tu dolor, tu enfermedad. El propósito de Dios trasciende todo. Tienes que aprender en la vida a caminar contra viento y marea. Tenemos que entender, levante su mano conmigo y diga: yo tengo que entender que Dios tiene un propósito conmigo. Dígalo: tiene un propósito conmigo. No importa que metas la pata. Yo te puedo mostrar cientos de hombres y de mujeres en la Biblia que metieron la pata y están en la Biblia. Ni usted ni yo vamos a estar en la Biblia.
Dan su nombre en la Biblia y algunos de ellos son patriarcas y otras son mujeres intercesoras y otros son apóstoles que metieron la pata. Están en la Biblia como buenos ejemplos y metieron la pata. Levante su mano conmigo, regálame una sonrisa. Diga, porque Dios tiene un propósito conmigo y yo tengo que aprender a vivir y a ir contra viento y marea, porque por algo nací. Dios tiene un propósito conmigo. Levante su brazo, declárelo. No escuche al enemigo que le dice: vos pecaste, cometiste un error, sos flaquito, sos gordito, no servís. A veces tu familia te desplaza, a veces tus hijos te miran mal, a veces tu padre te maltratan, fuiste abusado en la vida. Contra Dios trasciende contra la familia, tu carácter, la personalidad, contra lo que te hicieron, porque hay un propósito de Dios y ese propósito de Dios trasciende todo lo que tú viviste. Tienes que aprender a levantarte en el nombre de Jesús contra viento y marea y avanzar y decirle: Señor, aquí estoy, yo entiendo el propósito en mi vida. Dele gloria al Rey de Reyes y dígale: Señor, aquí estoy con todos mis defectos. Voy a lucharla como sea, contra viento y marea. Aleluya. Yo sé que no es fácil, por supuesto que no es fácil. En mi niñez he vivido momentos muy difíciles de falta de alimento, como creo que muchos de ustedes podrían haber pasado y vivido en su niñez, necesidades financieras, económicas, familiares. Creo que todos lo vivimos, pero eso no quita el propósito de Dios en mi vida. Por eso quiero que usted entienda el propósito de Dios. Usted ha nacido con un propósito. Quizás a veces lo único que entendimos es que hemos nacido, pero no hemos entendido el propósito. Y para entender el propósito tienes que todos los días levantarte contra el viento y marea para captar y entender el propósito. Cuando yo me puse muy firme en la iglesia y me puse firme en las cosas del Señor en mi adolescencia, tenía una guerra continua con mi padre, que era mundano y él no quería saber nada que yo vaya a la iglesia y me afirme, siendo que en mi adolescencia, entrando en mi juventud, yo vivía una vida, me juntaba con cualquier tipo de gente, en droga, en delincuencia. Yo siempre fui una persona muy trabajadora, aunque yo no dormía de noche. Yo a las 6 estaba en mi trabajo, dormido, despierto, ahí estaba. Siempre fui una persona de compromiso en todas las áreas. No importa mi vida personal. Y cuando me convertí al Señor, que ya tempranito estaba en casa, siempre tuve conflictos con mi papá. No me dejaba entrar a mi casa, me dejaba en el hall de casa, no quería que entre. Ándate a la iglesia, anda a vivir con tu pastor. Me hacía la vida imposible. Cualquiera de nosotros haríamos cualquier otro detalle. Me voy acá, me voy y ya está. Hoy los pibes adolescentes se van. Los chicos a veces, viste, que desaparecen. Se fue mi hija hace 4 días, anda vagueando por ahí. No es que pasó nada. Se cansó de papá porque la vuelve loca, de mamá que la persigue y se fue. La casa de una amiga, vaya a saber por dónde anda. Pero yo me convertí al Señor y yo sabía que Dios tenía un propósito. Y dentro de ese propósito la Biblia dice: honra a tu padre y a tu madre para que en la vida te vaya siempre bien. Yo no podía deshonrar a mis padres cometiendo un error de adolescente o de joven, y era imposible, porque yo entendí el propósito de Dios, que Dios tenía un propósito. Quizás no era para ese momento de la vida, iba a venir después, pero venía. Y a veces esas circunstancias tenés que luchar contra viento y marea, no importa que se te levante. Por eso el propósito de Dios trasciende tu familia, trasciende tu crianza, tu personalidad. El propósito de Dios trasciende tu nombre y apellido. Pablo, de Saulo pasó a Pablo. Trasciende tu nombre, tu apellido. Ya no somos cualquier persona, ahora somos hechos hijos de Dios. Trasciende el propósito de Dios, trasciende a tu apellido, a tu número de documento. Ya tu nombre no hace falta que esté escrito en el registro personal de identidad de las personas. Ya tu nombre está escrito en los cielos. Cuando recibes a Cristo en tu corazón, eso trasciende. El propósito de Dios trasciende esta tierra. Ya no somos de este mundo, ya pertenecemos al cielo.
tienes que ir contra viento y marea. ¿Quién te dijo que es fácil? Ay, voy a ir a la iglesia para que Dios me ayude y todo me vaya bien. No, capaz que venía a la iglesia y te va peor la cosa. Porque Dios es un Dios que vino a salvarte de este mundo que cada día está peor. Pero no para dejarte en este mundo, sino para llevarte a los cielos donde hay paz, gozo, mares de cristal, puertas de perla, calles de oro. No te está diciendo que todo eso está acá. Acá es contra viento y marea, contra lo que venga. Yo tengo un propósito de Dios y me paro firme en el propósito que tengo de Dios. Yo no estoy hablando de ministerio, no estoy diciendo un ministerio, estoy hablando del propósito. El propósito es que seas salva, el propósito es que seas salvo tú y tu casa. El propósito es que seas una hija de Dios, un hijo de Dios, que tengas al Espíritu Santo en tu vida. El propósito de un hijo de Dios, de una hija de Dios, es que tenga Jesús en su corazón y que todos los digan: Señor, perdona mis pecados. Si cometí un error, ayúdame. Si cometí un pecado, Señor, renuncio. Ese es el propósito cotidiano de un hijo de Dios, de una hija de Dios. Y desde ahí Dios te subirá escalones y te llevará a distintos ministerios, a desarrollar tus dones y tus talentos, y que comiences a servirle. Pero tienes que luchar contra viento y marea para poder lograr y conseguir esas cosas. Claro que no es fácil. Mira lo que dice el Evangelio de Juan, si tiene la Biblia. Juan 18:37. Los que están conectados ya lo van a ver en pantalla. Y le dijo entonces Pilato: pregunta, ¿luego eres tú el rey? Entonces responde Jesús, una vez que Jesús estaba preso y lo estaban por juzgar, y ahí Pilato le dice: pero todo el mundo dice que tú eres el rey de los judíos. Y Jesús le responde: tú dices que yo soy el rey. Escuche, yo para esto he nacido, dice Jesús. ¡Wow! Contra viento y marea, preso Jesús, y a punto de mandarlo a juzgar, látigos en su espalda toda la noche maltratándolo. Después los soldados romanos iban a hacer una corona de espinas, se lo iba a meter en la cabeza, mandaban a hacer una cruz, y de la cruz lo iba a llevar esa cruz caminando hasta el Gólgota, y allí crucificarlo con clavos en sus manos, en sus pies, lanza en su costado. Para esto he nacido, dice Jesús. Jesús no vino a este mundo, a esta tierra, para divertirse y pasarla bien y para que todo el mundo le ponga like en su Facebook. Jesús no vino para que todo el mundo le ponga mensajitos: ay, qué hermoso el mensaje, gracias Jesús. No, todo el mundo vino a levantarse contra él, a criticarlo a tal punto que lo eligieron, por favor, eligieron un ladrón al lado de Jesús. Soltaron al ladrón y a Jesús lo mandaron a crucificar. Y Jesús le dice a Pilato: Pilato, tranquilo, yo para esto he nacido. Jesús conocía el propósito de Dios. Jesús sabía, él vino a la tierra como hombre, Cuando muere en la cruz, muere como hombre. Cuando sufre en la cruz, sufre como hombre. Por eso salió sangre de su cuerpo, porque era hombre, era un humano. Y Jesús dijo: no importa lo que tenga que padecer en este mundo, yo conozco el propósito de Dios, para eso he nacido. Si conoces el propósito de Dios, tienes que ir contra viento y marea. No importa lo que se levante contra ti, no importa las personas que te señalen, no importa los que hablen de ti, no importa cuántas luchas en tu casa, no importa cuántas tormentas en tu familia. Levántate contra viento y marea para cumplir el propósito de Dios. Aleluya. Para esto nací, dijo Jesús. Hago un paréntesis aquí y te pregunto: ¿para qué naciste? ¿Para qué naciste? Cualquiera de los seres humanos del mundo, si yo le pregunto para qué nací, diría: para ser feliz.
Tendrías que irte a otro mundo, porque en este mundo es muy difícil ser feliz. Tenés solo momentos de alegrías. El nacimiento de un hijo. ¡Ay, qué lindo! Después te lo regalo cuando tiene 12, 13. ¿Lo querés devolver? O sea, son momentos de alegría. Todo el mundo quiere ser feliz, pero en este mundo no es fácil ser feliz. ¿Sabe en este mundo cuándo usted puede ser feliz? Cuando usted entiende el propósito de Dios, cuando usted entiende el por qué Dios permitió que usted naciera. Cuando usted entiende, dice, entonces sí, ahora sí. Si me toca vivir momentos difíciles, contra viento y marea. Si me toca vivir luchas en mi familia, contra viento y marea. Si tengo situaciones económicas duras, económicas y difíciles, yo me levanto en el nombre de Jesús contra viento y marea. Si me pega en el cuerpo, en la salud, yo me levanto porque conozco el propósito de Dios. Si aún mi familia se levanta contra mí, no me importa, yo levanto mi cabeza a los cielos porque conozco el propósito de Dios y voy a ir contra viento y marea a cumplir ese propósito, porque el propósito trasciende todas esas cosas. Aleluya. Jeremías, el libro de Jeremías, del profeta Jeremías, capítulo 1, el verso número 5. Antes de formarte en el vientre, ya te había elegido, le dijo Dios al profeta Jeremías. Antes que nacieras, ya te había apartado para mí. ¿Me escuchó? Saque Jeremías, ponga su nombre. Manuel. Antes que tu papá y tu mamá se den besitos, antes que tu papá y su mamá se confundieron, se equivocaron, dijeron, ay, fuiste un error, yo ya te había formado y con un propósito. Dios no te va a traer a este mundo sin propósito. No eres cualquier cosa, no. Eres la creación más perfecta que Dios ha hecho en esta tierra. Ha hecho a su imagen y a su semejanza. Dice la Biblia, mayores que los ángeles somos. Sonría, por favor. Cuando usted entiende el propósito del por qué estamos en este mundo, para qué nací, si usted todavía tenía incógnitas, para qué nací, para qué vivo, para qué existo, porque lo único que miramos es nuestro alrededor y vemos el dolor, el sufrimiento. Bueno, ahí te lo muestro a Jesús. Jesús nació para eso. Delante de Pilato, que era el que se iba a lavar las manos y que se arregle y que lo elijan a Barrabás y que Barrabás lo suelten y a él lo crucifiquen, delante de todos ellos, Jesús dijo, yo nací para esto. Ahora cuando nosotros nos aferramos, ay, qué mal que estamos viviendo, ay, cómo está la situación, ay, no tengo trabajo, ay, no tengo que comer. Ayune, hermano, aproveche. Entregue su vida al Espíritu, entregue su vida a las cosas espirituales y diga, Señor, yo no me voy a morir de hambre, yo voy a ayunar, Señor, porque tú vas a responder, vas a traer una respuesta, vas a traer una solución. Yo no sé qué lee de la Biblia, pero la Biblia dice que si usted se mantiene, aunque no tenga dinero y aunque no haya alimento en tu mesa y aunque tu alacena y tu refrigerador se encuentren vacíos, dice la Biblia que si te mantienes justo, nunca escaseará el pan en tu mesa. Pero tienes que mantenerte justo para eso. Así que cuando no tengas dinero, cuando no tengas que comer, ora, busca a Dios, ayuna, entiende el propósito de Dios en ti. Antes que te formes en el vientre de tu mamá, antes que tu papá haga algo con tu vieja, yo ya te había puesto los ojos en ti y te había formado. Ese es nuestro Dios. Pero no te larga al mundo y te dice, bueno, ahora arreglátela. No, te hizo con un propósito. Ahora está en nosotros y yo tengo claro el propósito de Dios. Entonces todos los días me levanto contra viento y marea. Yo sé para qué nací. Quizás no te diste cuenta antes, te estás dando cuenta ahora. Quiero decirte que no es tarde.
Ay, pero pasaron tantos años. Ya está, no es tarde, nunca es tarde. Siempre es el momento justo de entender el propósito de Dios en mi vida. Siempre. Nunca es tarde. Porque las cosas viejas pasaron, ya está, ya está. No puedes seguir aferrándote a las cosas del ay, ¿por qué no recibí antes? Ay, ¿por qué no entendí antes? Ay, ¿por qué no me dijeron esto antes? ¿Por qué no me lo enseñaron antes? Las cosas viejas pasaron. Comienza hoy con cosas nuevas y decirle: Señor, yo quiero vivir y cumplir el propósito. Así que me propongo ir contra viento y marea. No importa lo que se levante contra mí. Aquí estoy, Señor. Para esto he nacido. Eso dijo Jesús. Escúcheme, Jesús le dijo a Pilato: para esto nací. Tenía claro Jesús para qué había nacido en este mundo. Hay mucha gente que todavía está aferrado de la angustia, del dolor, del nacimiento, de cómo nació. El otro día hablaba con una mujer y me decía: yo estoy desesperada. Pastor, ore porque yo no conozco a mi papá y me gustaría conocer a mi papá, por favor. Y hay gente que está desesperada por situaciones como esas. Porque pareciera que al no conocer a papá o al no conocer a su mamá, porque vaya a saber cómo fue la historia de ellos, pareciera que no tiene todavía identidad. Pareciera que en la vida no tiene propósito porque todavía no conocía a mi papá o no conocía a mi mamá. Pero tenemos que entender que hay un propósito de vida donde Dios me hizo y donde Dios me creó. Los errores y las equivocaciones de los hombres, puede ser llamado papá o puede ser llamado mamá, son personas que se equivocan. No anula nunca el propósito de Dios del por cual naciste. Eso no me ata el error de mi papá o el error de mi mamá de abandonar o lo que sea, como viviste o como naciste o como te criaron. No anula el propósito de Dios si te levantas en el nombre de Jesús y todos los días luchas contra viento y marea. No anula eso. No, porque mi papá... No, escúcheme. La Biblia dice que si usted tiene a Cristo en su corazón, la unción de Dios, el poder de Dios rompe todo yugo, toda cadena, hasta la tercera y cuarta generación. Papá, mamá, abuelo, bisabuelo, tatarabuelo, no importa. Se rompen las maldiciones, las ataduras. Él te hace libre para que cumplas el propósito de Dios. ¡Aleluya! Este último minuto de mi mensaje, quiero hablarle a esas personas que por causa de su vida, su nacimiento, cómo los criaron, cómo nacieron, cómo se hicieron, se sienten heridas, se sienten que no progresan, que fueron mal hechos, maltratados o mal criados o mal formados. La historia está en la Biblia. ¿Qué pasaría si yo te digo, quizás sea parecido a tu causa? Una madre adolescente, bien joven, que en el momento de la concepción, de tener un hijo, una hija o de quedar embarazada, no estaba casada. ¿Qué diría la sociedad, no? ¿Cómo puede ser? Papá, mamá, todo el mundo se enojaría. Hasta usted mismo diría: pero qué tonta que soy. Sigo con mi historia. El hombre que luego se casa con esa mujer, el hombre que se casa con ella, no es el padre biológico de ese hijo. Usted trataría hasta de esconder algunas cosas para la sociedad, porque se sentiría mal. ¿Qué pasaría con ese hijo cuando empiece a ir al jardín o a la escuela? Che, ¿quién es tu papá? Usted no sabe qué contestar porque el que tiene no es. ¿Qué le contaría a los chicos de la escuela cuando le digan: ¿qué edad tenía tu mamá cuando te tuvo? Porque la mía tenía 26, no, la mía 12 tenía, 13. ¿Qué le contaría a usted?
Esa es la historia de Jesús. María no estaba casada y quedó embarazada en su plena adolescencia, juventud. José se tuvo que hacer cargo de un pibe que no era de él. Y cuando Jesús nació y empezó a caminar por las calles de la ciudad donde ellos vivían, no sabía cómo explicarle a la gente cómo había nacido. Porque no era ni de la madre, no era ni del padre. El padre no era el padre y la madre tampoco. Imagínense la historia de Jesús, cuán parecida a hoy a muchas personas que no saben cómo explicar cómo nacieron, cómo vivieron, cómo fueron criados, quién los crió. Y a veces pareciera que todo eso nos avergüenza tanto, nos oprime tanto, nos ata tanto, que pareciera que Dios no me ama, no está conmigo, o nací sin querer como Jesús, ¿viste? No sabía cómo explicarle a la gente. Imagínense, mi mamá quedó embarazada de la nada, y tu viejo no, él no es mi viejo. ¿Y pero cómo nació? ¿Cómo naciste tu mamá? No tengo la menor idea. Ella me dijo que apareció un día embarazada del día a la noche. Imagínese una historia como esta en el día de hoy. Hoy muy parecida puede ser a tu historia, a tu crianza, a tu manera de cómo te hicieron. Quizás no conoces a tus padres, no sabes quién fue tu mamá. Un día te abandonaron, te criaron cualquiera o vecinos, o los que te criaron ni siquiera te dieron el apellido. Una historia muy parecida. Yo quiero decirte que el nacimiento de Jesús fue nada más y nada menos que un propósito de Dios. Un propósito de Dios. Dice, por esto he nacido, dijo Jesús. Un propósito de Dios para cumplir una meta. Y Él fue contra viento y marea para cumplir ese propósito. Dale gloria, dale gloria, dale gloria al Rey. Aleluya. Dígame, Jesús, ¿cómo explicaría en el jardín, en la escuela, que era hijo de Dios? ¿Cómo le explicaría a la gente? ¿Cuántas veces le preguntan a usted de qué religión es y usted no sabe qué decirle? Evangélico, hijo de Dios, tengo fe en Jesucristo, no sabe cómo explicarlo. ¿Cómo explicaría a Jesús? Soy un hijo de Dios, no soy ni hijo ni de María ni de José. Me hizo Dios, me engendró dentro del vientre de mi vieja, pero no es mi vieja. Nací ahí porque Dios quiso, porque mi vieja podía haber sido cualquiera, porque no tuvo nada con mi papá. Dígame cómo explicaría eso raro, esa familia media rara que tenía Jesús. Esto para que usted, que tiene una familia rara, no se sienta mal, ¿no? Mire el propósito que Dios tuvo con Jesús, que aunque era todo Dios, la Biblia lo llama que era todo hombre. Se da cuenta que cuando Dios tiene un propósito, Dios hace como Él quiere con las personas. No le tuvo que preguntar ni a María, ni le tuvo que preguntar a José. Dios tuvo un propósito y el propósito se cumplió, y Jesús entendió el propósito y luego se lo refleja a Pilato y le dice, para esto nací yo nací para cumplir este propósito, pero mirá que lo van a largar a Barrabás y vos vas a ir a la cruz. Nací para esto, yo para esto nací. No importa lo que pase, no importa lo que sufra, yo voy a ir contra viento y marea a cumplir el propósito, porque para esto nací. Aleluya. Dele gloria al Rey de Reyes. Todo lo que nace muere. Todo lo que nace muere. Pero no todo lo que muere ha vivido de veras. Todo lo que nace muere, pero no todo lo que ha nacido ha vivido de veras. No hemos nacido para que pase nada más la vida por al lado nuestro. No hemos nacido solo para que respiremos. Yo entiendo lo que dice la Biblia, y la Biblia dice que yo he nacido con un propósito. ¿Cuántos entienden que han nacido con un propósito? Por favor, cúmplalo.
Deje de poner a mamá, a papá, a la esposa, a los hijos. No, porque la economía, porque se me rompió el auto, no tengo colectivo, ay, no tengo remis. Naciste con un propósito, contra viento y marea. ¿Quién te dijo que el mundo te iba a ser sencillo y fácil? ¿Quién te dijo que las cosas te iban a resultar como vos las sentís, las pensás, las querés? Si fuera así, mujer, te hubieses casado con un príncipe azul, no con lo que tenés. La vida no te entrega todo lo que vos soñás o lo que vos querés. Lo que tenés que entender es que lo que te entregó la vida, lo que la vida te dio y lo que todos los días la vida te da, tienes que levantarte en el nombre de Jesús con ese propósito. Yo nací con un propósito, ir contra viento y marea. Hoy será viento a favor, pero si mañana es viento en contra, igual voy a cumplir el propósito que Dios puso en mi vida. No importa lo que sea, no importa cómo se llame, no importa. Para esto nací, dijo Jesús. Para esto nací. Yo pensé que iba, mire. Aleluya. Vamos, denle gloria. ¿Usted cree que Dios quiere que usted se muera con todo su potencial? ¿O que usted desarrolle todo su potencial? Ay, sí, pastor, cómo me gustaría. Es que Dios permitió tu nacimiento y Dios te creó con un propósito. Ahora es tu deseo, tu anhelo, tu sueño y tu voluntad entender el propósito e ir contra viento y marea. Cuando te quedas y dejas que las mareas y los vientos te lleven para donde el viento quiera y te lleve y la situación te lleve, nunca estarás cumpliendo el propósito de Dios. Por eso hay gente que solo vive y muere, pero están aquellos que viven y cumplen el propósito. Están aquellos que viven y desarrollan su potencial. Están aquellos que viven y dicen, no importa, no importa. Che, pero vos no tenés problemas en tu casa. Sí, ¿y qué? ¿Y eso me va a detener a mí? Yo tenía un amigo mío que a veces tenía muchos problemas feos, familiares, horribles, familiares. Pero él se sentaba y comía muy bien. Entonces cuando usted le preguntaba, che, pero no es que tenés problemas, no estás triste, no estás angustiado. Sí, pero el estómago no tiene la culpa, decía. Yo puedo tener problemas en mi corazón, angustia, sí, pero el estómago pide, las tripas hacen gra, gra, tiene que darle de comer, hay que darle de comer, porque es diferente. Es que a veces no entendemos cuál es el propósito de Dios. Si vos tenés que ir contra viento y marea, no importa que tenga problemas. ¿Quién te garantizó que no lo ibas a tener? ¿Quién te garantizó en este mundo que todo iba a ser como lo soñaste? No, a veces no es como lo soñaste. Tienes que pararte firme e ir contra viento y marea si quieres cumplir el propósito de Dios. Te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube, siguiendo los pasos que están aquí debajo. Gracias. Que Dios te bendiga.